de una mujer de 42 años, fumadora, que debuta hace 5 meses con un cuadro de náuseas, vómito y fiebre. Le remiten al servicio de digestivo donde le realizan las siguientes pruebas, un hemograma que es normal y una bioquímica con una fosfatasa alcalina elevada. A raíz de esto, le realizan las siguientes pruebas de imagen, un eco y un TAC, donde nos describen una hepatomegalia y una esplenomegalia. Ya en el TAC evidencian unas lesiones óseas que deciden estudiar. Le realizan una serie ósea completa donde nos describen un patrón infiltrativo, tanto esclerótico como lítico, que afecta a todas las estructuras óseas respetando la calota. A raíz de esto realizan una biopsia de médula ósea. Aquí os muestro la panorámica de la biopsia de médula ósea y ya a priori lo que nos llama la atención es una intensa osteosclerosis. A mayor aumento vamos a analizar las características de esta biopsia de médula ósea y lo que observamos son grupos de células de mediano tamaño que se disponen a nivel paratrabecular. A mayor aumento vemos que son células fusadas y a mayor aumento apreciamos mejor las características de estas células. Vemos que tienen núcleos fusiformes, irregulares y se entremezclan con otras células que tienen un núcleo más redondo, oval y un citoplasma con gránulos eosinófilos. Si nos vamos a otras áreas del cilindro de médula ósea, observamos células con un hábito plasmocitoide que posteriormente estudiamos. Realizamos una reticulina y observamos en la imagen esta fibrosis a nivel paratrabecular. Realizamos un CD34 y no observamos células CD34 positivas, teniendo únicamente el control interno de los vasos. Ya con una sospecha en la cabeza realizamos una tryptasa y efectivamente vemos que esas células expresan tryptasa, tanto esas células que se disponen a nivel paratrabecular como estas células que se disponen a nivel intersticial en el cilindro de médula ósea. También expresan CD117, es decir, estamos hablando de mastocitos y tienen un fenotipo aberrante con CD2 y CD25. Esas células con un hábito plasmocitoide expresaban CD138, no expresaban CD56 y tenían tanto expresión de capa como de lambda, es decir, estamos ante una plasmocitosis politípica asociada. ¿Y qué veían los hematólogos? Pues ya en la citometría de flujo evidenciaron un porcentaje de mastocitos que expresaba CD25, exactamente 0,86%. ¿Qué veían en el aspirado de médula ósea? Pues contabilizaron 6% de células de mediano gran tamaño que eran compatibles con células cebadas atípicas. Como vemos en la imagen, podemos observar en la imagen de la derecha esta configuración más fusiforme y en la imagen de la izquierda esta binuclearidad. Realizaron estudio molecular y fue positivo para la mutación c-KIT-D816V tanto en mastocitos como en monocitos y la serie granulocítica. Y por último se realizó FISH de aspirado de médula ósea y fue negativo para estos reordenamientos que, como sabemos, se asocian a casos de eosinofilia. Por lo tanto, estamos ante un caso de mastocitosis sistémica. La WHO del 2016 recoge en el libro que para hablar de esta entidad tenemos que tener un criterio mayor más un criterio menor o 3 criterios menores. El criterio principal es que haya infiltrados multifocales densos, más de 15 células, detectadas en biopsia tanto de médula ósea como de órganos extracutáneos. Como criterios menores tenemos 4, que más del 25% de las células sean fusiformes o tengan una morfología típica, que detectemos la mutación en el codón 816 de c-KIT, que esas células cebadas tengan un fenotipo aberrante, es decir, expresen CD25 y o CD2, y que tengamos una tryptasa sérica elevada. Con esta diapositiva es simplemente indicar que la clínica de la mastocitosis puede depender tanto de la liberación de estos mediadores que contienen las células mastocitarias como la infiltración de estas células mastocitarias en los tejidos. Esta es la clasificación de la WHO del 2016 y bueno, vemos que dentro de la mastocitosis sistémica tenemos los siguientes subgrupos: indolente, asintomática, asociada con una neoplasia hematológica, agresiva
o una leucemia de células cebadas. Para hablar de leucemia de células cebadas necesitamos tener más de un 20% de células mastocitarias en el aspirado de médula ósea. Para hablar de neoplasia hematológica asociada debemos cumplir dichos criterios y para hablar de indolente, asintomática o agresiva debemos conocer lo que se conoce como hallazgos, tanto B como C. Hallazgos C, cualquier mastocitosis sistémica que presente hallazgos C, que son citopenias, hepatomegalia palpable con alteración de la función hepática, lesiones osteolíticas, esplenomegalia palpable con hiperesplenismo o malabsorción intestinal con pérdida de peso. Cualquier mastocitosis sistémica con hallazgos C será una mastocitosis sistémica agresiva. Si tiene 2 o más hallazgos B, hablamos de mastocitosis sistémica asintomática. Y los hallazgos B son una carga mastocitaria elevada, signos de displasia o mieloproliferación con un hemograma normal o ligeramente anormal, o una hepatoesplenomegalia sin alteración funcional y o linfadenopatías. Y bueno, para concluir, comentar que las claves para el diagnóstico de casos de mastocitosis, si hay una sospecha clínica, será importante el hemograma, la bioquímica y esa triptasa que, como hemos visto, es un criterio menor. Importante las pruebas de imagen, en nuestro caso fue muy relevante esa serie ósea completa. Imprescindible muchas veces la biopsia de médula ósea. Importante la citometría de flujo para poner de manifiesto esas poblaciones mastocitarias con esa expresión aberrante y el estudio molecular para detectar la mutación en KI de D816V y es importante hacerlo en poblaciones purificadas, en médula ósea y en estudio de poblaciones segregadas en sangre periférica. Muchas gracias, espero que os haya gustado el caso y que os animéis.